El sonido en Le Jardin no era ruido, era una sinfonía de cristal fino chocando delicadamente, murmullos en varios idiomas y el suave roce de suelas de cuero italiano sobre mármol pulido. Era el tipo de lugar donde el aire mismo parecía costar dinero. Y en medio de esa opulencia, como una nota discordante en una melodía perfecta, estaba él, un hombre mayor, con el cabello gris, peinado hacia atrás y una chaqueta de lana que había visto décadas mejores. Sus manos, nudosas y marcadas por el tiempo, sostenían el tenedor con una delicadeza que contrastaba con la sencillez de su plato. 2 huevos fritos y unas puntas de espárragos. Nada de caviar, nada de láminas de oro comestible. Solo comida real. 2 mesas más allá, la risa estalló. No era una risa genuina, sino esa clase de risa aguda y performativa diseñada para ser escuchada por los demás. Provenía de Claudio y Marcelo, 2 gemelos idénticos en trajes de diseñador que costaban más que el coche promedio. Sus relojes brillaban bajo los candelabros de cristal mientras señalaban descaradamente al anciano. «Mira eso, Marcelo», dijo Claudio sin molestarse en bajar la voz. «¿Dejaron la puerta de servicio abierta? Creo que el jardinero se coló para almorzar». Marcelo soltó una carcajada, tomando un sorbo de un vino que costaba $500 la botella. «Es patético. Arruina la estética del lugar. Deberían tener un código de vestimenta más estricto, o al menos un detector de pobreza en la entrada». El anciano no levantó la vista. Siguió cortando la yema de su huevo con paciencia, ignorando el veneno que flotaba en el aire. Pero su silencio solo parecía animar más a los gemelos. Claudio sacó su teléfono de última generación y disimuladamente tomó una foto. «Esto va para las historias de Instagram», murmuró Claudio. «Cuando traes a tu abuelo del asilo al lugar equivocado, va a ser viral». La tensión en el restaurante comenzaba a aumentar. Otros comensales intercambiaban miradas incómodas, pero nadie decía nada. El miedo a romper la etiqueta social era más fuerte que el deseo de defender a un extraño. ¿Y tú que estás viendo esto? ¿Alguna vez has sentido esa mirada punzante? Ese juicio silencioso solo por cómo te ves, sin que nadie sepa la historia que cargas en tus hombros? Si es así, sabes exactamente lo frío que puede sentirse ese momento. Prepárate, porque la frialdad en Le Jardin estaba a punto de convertirse en una tormenta. El nombre del anciano era Don Elías, y para él, Le Jardin no era un símbolo de estatus, sino un relicario de recuerdos. 50 años atrás, ese mismo edificio había sido una pequeña y bulliciosa panadería, el lugar donde él, un inmigrante con los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno de sueños, había conseguido su primer trabajo barriendo harina del suelo. Allí también había conocido a Elena, la mujer que se convertiría en su esposa y su socia. Juntos, con un trabajo incansable que les curvó la espalda y les curtió las manos, transformaron esa panadería en un pequeño bistró, luego en un restaurante de renombre, y finalmente, en el imperio gastronómico que era hoy. Elena había fallecido hacía 3 años. Desde entonces, don Elías venía cada martes. Se sentaba en la misma mesa, la que estaba cerca de donde solía estar el viejo horno de pan, y pedía lo mismo que Elena le preparaba en sus primeros días de noviazgo, cuando no tenían dinero para lujos: huevos fritos con lo que hubiera de temporada. Era su ritual sagrado, una forma de cenar con ella una vez más. No le importaba su ropa vieja, era la chaqueta que Elena le había tejido. No le importaba el lujo que lo rodeaba. Él sabía que debajo del mármol todavía estaban los cimientos que él había construido, con sus propias manos. Pero para Claudio y Marcelo, don Elías no era una historia de éxito viviente. Era un estorbo. Ellos representaban la nueva generación de riqueza, rápida, ruidosa y desconectada del esfuerzo real. Habían heredado una empresa de tecnología, y su mayor logro era no haberla hundido todavía. Para ellos, el valor de una persona se medía por la etiqueta de su traje y el límite de su tarjeta de crédito. Y en su balanza distorsionada, don Elías no valía nada. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Historias que marcan el corazón y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas lecciones de vida. La paciencia de los gemelos se estaba agotando,
alimentada por su propia arrogancia, y la segunda botella de vino. La simple presencia del anciano, comiendo sus huevos con tanta calma, les resultaba ofensiva. Sentían que su mera existencia en ese espacio exclusivo devaluaba su propia experiencia. «Ya no aguanto esto», dijo Marcelo golpeando la mesa con los dedos impacientes. «Voy a llamar al gerente. Esto es inaceptable. Pago una fortuna por la membresía de este club para no tener que ver esto». Claudio asintió, disfrutando del drama. «Dile que el olor a naftalina está arruinando mi risotto de trufa». Marcelo chasqueó los dedos ruidosamente. Un gesto que resonó como un látigo en el silencioso salón. Un joven mesero se acercó rápidamente, con la ansiedad pintada en el rostro. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Puedes empezar por explicarme qué hace ese individuo ahí», dijo Marcelo, señalando a don Elías con un dedo acusador, sin ninguna discreción. «¿Esto es un comedor de beneficencia ahora? Debo preocuparme por si tiene piojos». El mesero palideció, miró a don Elías, quien seguía comiendo sin inmutarse, y luego a los gemelos furiosos. «Señor, ese caballero es un cliente habitual». «No me importa si es el Papa», interrumpió Claudio. «Es una vergüenza. Mira cómo viste. Mira lo que come. Está manchando la reputación del lugar. Queremos que se vaya, ahora. O, te aseguro que mi reseña hará que este sitio cierre en una semana». El ultimátum quedó flotando en el aire. La crueldad ya no era un murmullo. Era una declaración pública. Los otros comensales dejaron de fingir que no escuchaban. El silencio se volvió sepulcral. El mesero, atrapado entre la espada y la pared, no sabía qué hacer. La injusticia estaba ocurriendo frente a los ojos de todos, cruda y fea, vestida con trajes caros. Ante la insistencia de los gemelos y el miedo al escándalo, el mesero no tuvo más remedio que llamar al gerente. El señor Pierre, un hombre impecablemente vestido, pero con una perpetua expresión de estrés, se acercó a la mesa de los gemelos. Después de escuchar las quejas venenosas de Claudio y Marcelo durante 2 minutos, el gerente suspiró. Sabía quiénes eran los gemelos, hijos de un inversor importante, clientes que gastaban decenas de miles de dólares al año. No podía permitirse perderlos. Con pasos pesados, el gerente se dirigió hacia la mesa. De don Elías, la humillación estaba a punto de consumarse. «Disculpe, señor», dijo el gerente con voz tensa, evitando mirar directamente a los ojos del anciano. «Lamento mucho molestarle, pero hemos recibido algunas quejas». Don Elías dejó su tenedor sobre el plato con un suave tintineo. Levantó la vista lentamente. Sus ojos, de un azul descolorido por los años, tenían una profundidad que el gerente no pudo soportar. «¿Quejas, Pierre?», preguntó don Elías con una voz suave y rasposa. «¿Sobre mis huevos? Están un poco fríos, es verdad, pero siguen siendo deliciosos». «No, señor. No es la comida, es... bueno, es sobre su presencia aquí. Algunos clientes sienten que su atuendo no es apropiado para el estándar de Le Jardin». Al fondo, Claudio y Marcelo sonreían triunfantes chocando sus copas. «Le voy a tener que pedir con todo el respeto que si pudiera, quizás terminar su comida un poco más rápido hoy o tal vez». El gerente se atragantó con sus propias palabras. Don Elías no se movió, no se enojó, solo miró al gerente con una profunda tristeza. Una tristeza no por él mismo, sino por lo que ese lugar, su lugar, se había convertido. «Entiendo, Pierre», dijo don Elías. Y entonces sucedió. El momento en que la realidad se fractura. Tan. Elías sacó de su bolsillo interior un pañuelo de tela y se limpió la boca meticulosamente. Luego, con un esfuerzo visible, se puso de pie. A pesar de su espalda encorvada, su presencia llenó la sala. Metió la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta de lana y sacó, no una cartera desgastada como todos esperaban, sino un pequeño teléfono satelital negro. Marcó un número rápido. La sala entera contenía la respiración. Claudio y Marcelo fruncieron el ceño, confundidos por el cambio de atmósfera. «¿Sí? Hola, Clara», dijo don Elías al teléfono. Su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que heló la sangre de los presentes. «Sí, soy yo. Elías. Necesito que canceles la adquisición del grupo tecnológico Nova». Inmediatamente, la sonrisa desapareció de la cara de Marcelo. Nova era su empresa. Estaban a punto de cerrar el trato más grande de sus vidas, una fusión que los haría billonarios.
Sí, Clara. El trato se cancela totalmente. Don Elías hizo una pausa, mirando directamente a los gemelos, que ahora estaban pálidos como fantasmas. Parece que los dueños actuales tienen un serio problema de valores y no hacemos negocios con personas que no entienden el respeto básico. Colgó el teléfono. El silencio en Le Jardin era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las neveras de vino en la otra punta del salón. El gerente Pierre parecía estar a punto de desmayarse. Señor, don Elías. Yo no sabía, balbuceó el gerente. Don Elías lo ignoró y se volvió hacia los gemelos. Se acercó lentamente a su mesa. Ellos, que minutos antes se sentían los reyes del mundo, ahora parecían niños pequeños, atrapados haciendo una travesura terrible. Jóvenes, dijo don Elías, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Ustedes se rieron de mi ropa, se burlaron de mi comida. Creyeron que porque llevo lana vieja y como huevos, soy menos que ustedes. Puso sus manos nudosas sobre la mesa de mármol. Este restaurante, este edificio, todo este bloque, es mío. Lo construí ladrillo a ladrillo cuando ustedes ni siquiera eran un proyecto. Yo soy el dueño de la corporación que iba a comprar su pequeña empresa hoy. La mandíbula de Claudio cayó. Marcelo temblaba visiblemente. Mi esposa y yo comíamos huevos aquí cuando el suelo era de tierra, continuó don Elías, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y éramos más ricos entonces de lo que ustedes serán jamás porque teníamos respeto. Teníamos humildad, algo que todo su dinero no ha podido comprarles. La humillación de los gemelos fue total. No hubo seguridad arrastrándolos hacia afuera, ni gritos, solo la aplastante realidad de su propia pequeñez frente a la verdadera grandeza. Los otros comensales, avergonzados por su complicidad silenciosa, bajaron la mirada. Don Elías suspiró un sonido cansado. La ira no era su estilo. La lección sí. Se volvió hacia el gerente, que seguía temblando. «Pierre, la cuenta de estos jóvenes», dijo don Elías, señalando la mesa de los gemelos, llena de platos caros a medio comer. «Tráemela a mí, yo la pagaré». «Pero, señor», empezó el gerente. «Tráemela. Hoy yo invito a los señores. Parece que necesitan ahorrar dinero, ahora que su gran trato se ha cancelado». Tan. Elías pagó la cuenta astronómica de los gemelos con una tarjeta negra sin límite, sin siquiera mirar el monto. Luego se puso su boina, se ajustó su vieja chaqueta de lana y caminó hacia la salida con la dignidad de un emperador. Al pasar junto a la mesa de los gemelos, que seguían petrificados en sus sillas, don Elías se detuvo una última vez. La próxima vez que vean a alguien comiendo solo, con ropa sencilla, recuerden este día, recuerden que el verdadero poder no hace ruido, y que la verdadera riqueza no se lleva en la muñeca, se lleva en el alma. Don Elías salió de Le Jardin, dejando atrás un silencio que duraría mucho más que esa tarde. Los gemelos se quedaron allí, rodeados de lujo, sintiéndose más pobres que nunca en sus vidas. Habían aprendido, de la manera más dura, que la apariencia es solo una ilusión y que las lecciones más caras no siempre se pagan con dinero. En un mundo obsesionado con las apariencias, la historia de don Elías es un recordatorio brutal y necesario. La verdadera valía de una persona no reside en la marca de su ropa ni en el precio de su cena, sino en la integridad de sus acciones y la humildad de su corazón. A veces, las personas más poderosas son las que menos lo aparentan y las lecciones más grandes provienen de quienes menos esperamos. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te conmovió, por favor, déjanos un comentario abajo con tu reflexión. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de don Elías? Suscríbete a Historias que Marcan el Corazón para más videos como este. ¡Hasta la próxima!